¿Qué significa ser transformados cuando venga Jesucristo por segunda vez? En 1 Corintios 15 nos habla de que seremos transformados cuando Él venga. Entenderemos qué significa exactamente ser transformados. Vamos a leer primeramente 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 para tener el contexto de lo que vamos a seguir leyendo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el contexto de lo que seguiremos leyendo. Ahora sí, vayamos a Efesios 5:27. No, mentira. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 51, 52 y 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice que no todos dormiremos, significa no todos moriremos cuando venga Jesucristo. Dice, pero todos seremos transformados. He aquí la palabra transformación. Pongamos atención. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí nos está hablando de la transformación que Dios nos dará, Jesucristo nos dará cuando Él venga. Está hablando que se nos dará un cuerpo incorruptible, porque el cuerpo que tenemos hoy en este mundo es corruptible porque peca, porque es fácil pecar, porque estamos en la carne, porque estamos expuestos en un mundo donde Satanás es el que gobierna. Pero si nosotros le disponemos nuestro ser a Dios, nuestra voluntad, Él, por medio de su Espíritu Santo, nos santifica, nos aparta y nos enseña a dejar de pecar. Seguiremos leyendo para ir entendiendo un poco más. Juan 3:5. Juan 3:5 nos dice, Jesucristo respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos clases de bautismos. Dice, si no nacieses del agua y del Espíritu. El bautismo del agua es el que hacemos públicamente, delante de las demás personas, haciendo un pacto con Dios para cambiar de vida. Con esto le demostramos que queremos ser diferentes, que queremos que Él nos transforme. Y el nacimiento del Espíritu quiere decir que cuando el Espíritu de Dios ya obra en nosotros, Él nos va apartando de pecar y nos enseña a dejar de pecar y nos guía por el camino correcto que nos lleva a la salvación. Ese es el Espíritu, el bautizo del Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en nosotros, aunque tengamos el bautizo por el agua, no seremos salvos. Es necesario que seamos bautizados por medio del agua y por medio del Espíritu Santo. Si tú estás bautizado solamente por agua, pero nunca has conocido a Dios, sino el Espíritu de Dios nos está guiando, ese bautizo del agua no cuenta, no sirve de nada. Es necesario el bautizo del Espíritu Santo en nosotros para que podamos ser guiados y transformados y por ende ser salvos. Entonces dice Jesucristo que es necesario que naciésemos del agua, pero también y sobre todo, el más importante, del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5:22, donde también nos deja muy en claro cuándo es que somos guiados por el Espíritu Santo y que ese es el bautizo que verdaderamente cuenta, el que nos llevará a la vida eterna. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo, estos dones que voy a leer aquí son frutos que da el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios te da estos dones, es ahí cuando tú sabes que eres hijo de Dios, que eres hijo de Dios. Si no tenemos estos frutos que están aquí escritos, no somos de Dios, porque no conocemos a Dios. Tenemos que conocer a Dios para que Él nos pueda dar de esos frutos y que podamos representarle dignamente en este mundo. Porque una persona que no es guiada por Dios, ¿cómo puede decir que es cristiano? Vamos a leer los frutos del Espíritu. Dice amor. El amor
que viene de Dios es el amor que nosotros damos a los demás. Si no conocemos a Dios, no podemos amar a los demás. Y cuando digo a los demás, no me estoy refiriendo a amar a los que nos convienen, a los que, mi familia, no. Dios dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Ese es el amor que viene de Dios. Y si ese amor no existe en ti, entonces no eres un hijo de Dios. El gozo. Habla del fruto del gozo. Significa que tú te debes de gozar en la palabra de Dios. Significa que tú te debes de gozar en la presencia de Dios. Que tú te gozas en las cosas espirituales. Está hablando de ese gozo. No está hablando de un gozo mundano, sino de la presencia de Dios. El gozo de conocer a Dios. Después sigue el fruto de la paz. La paz de la cual habla aquí la palabra de Dios está hablando de una paz que a pesar de que esté pasando cosas graves en tu vida, Dios te pone paz en el corazón para que esperes en Él, para que sepas que Él está ahí a pesar de todo. Y que cuando hay esa paz te permite y te ayuda a mantenerte firme y fuerte para continuar en la vida espiritual. Esa es la paz de la cual está hablando Dios aquí. No una paz del mundo, no una paz de que no hay guerra, sino que a pesar de la guerra, esa paz está en tu corazón, firme, fuerte. Después dice paciencia. Una persona que se desespera fácilmente, que no tiene paciencia a los demás, una persona que se enoja fácilmente, que no sabe tener dominio propio, que no sabe mantenerse sereno. Esa persona pues no es guiada todavía por el Espíritu de Dios. Claro que todo es un proceso, es poco a poco, hasta que lleguemos a ser, como dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto, que ese es Jesucristo. Pero se tiene que ir dando ese don en nosotros. Y cuando eso pasa, entonces podemos creer que es Dios quien nos está guiando, porque está cambiando nuestra personalidad, está cambiando nuestra manera de ser. Nos da la paciencia, nos da la paz, nos da el gozo, nos da el amor, para que nosotros podamos mantenernos firmes en Él. También habla de la benignidad y de la bondad. Cuando nosotros somos egoístas y no compartimos lo que Dios nos da, no nos conmueve que alguien pueda estar sufriendo y no nos importe, entonces no somos de Dios. Dice Dios que nosotros debemos de ser bondadosos como Él lo es, porque Él, a pesar de que somos pecadores, mas no para siempre. Pecadores, mientras que el Espíritu de Dios obra en nosotros para que nos ayude a dejar de pecar. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo pecaminoso, tenemos tendencia a pecar, pero no somos pecadores de nacimiento hasta la muerte. Cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, Él nos ayuda a ser buenos, bondadosos, porque nosotros somos por naturaleza egoístas. Unos más que otros, pero estamos viviendo en un cuerpo que peca fácilmente porque no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, las cosas cambian. Él nos ayuda y nos da esos frutos que necesitamos para poder ser representantes dignos de Él. Entonces, todos estos frutos vienen de Dios, no son de nosotros, vienen de Dios. Después habla de la fe. ¿Cuál fe? La fe de creerle a Dios que Él tiene el poder para transformarnos. Si con su palabra hizo el universo completo, con su palabra dijo, hágase la luz y se hizo. Su palabra, la palabra de Dios tiene poder, transforma. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, la Biblia, porque ella te irá santificando y te transformará y te hará entender quién es Dios y quiénes somos nosotros y que Él tiene el poder absoluto para transformarnos. También está hablando, esa es la fe, creerle a Dios, creer que Él tiene el poder para todo. Después se habla de la mansedumbre. La mansedumbre se refiere a ser mansos, tranquilos, serenos, esperar en Él. Él obrará a su tiempo. Todo es al tiempo de Dios y todo es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Nosotros tenemos que aprender y es por medio de su Espíritu que nos guiará y que nos enseñará a esperar. Cuando aprendemos a esperar en Dios, Él nos enseñará a ser mansos y humildes, a esperar a que Él nos transforme para que nosotros actuemos conforme su voluntad y no la nuestra. También habla de la templanza, que como mencioné hace ratito, es el dominio propio. El dominio propio es detenernos, pensar y actuar de manera que como Dios quiere. Por ejemplo, el Señor nos dice que nosotros nos alimentemos de manera correcta. Cuando
aceptamos para agradarle y para obedecerle, hacer lo que Él quiere, pedimos de su ayuda para que nos ayude a dejar de comer lo que nosotros comemos y que empiece a poner en nosotros el deseo de comer como Él quiere, porque es por nuestro propio bien. Si nosotros nos alimentamos de manera correcta, nuestro cerebro estará activo y estará capacitado para oír la voz de Dios. Por eso es que es importante tener la templanza, el dominio propio, porque así dejaremos de comer como nosotros queremos y metemos tantas cosas al cuerpo que no necesita, sin embargo nos enferma. Por eso es que Dios quiere que comamos de manera correcta, para que nuestro cerebro, como ya les dije, esté capacitado para escucharle y para entender lo que Él quiere. Y cuando entendemos, entonces podemos llevar a cabo lo que Él nos está pidiendo. Entonces, estos frutos son los que el Espíritu de Dios nos da para llevarnos a ser los hijos de Él, a que nos prepare para que podamos ser y estar listos para cuando Jesucristo venga. Él vendrá por una iglesia pura, santa, que ya habrá dejado de pecar, una iglesia que obedece a Dios, una iglesia que está a las órdenes de Dios, una iglesia que le ha dado la voluntad a Dios para que Dios haga la voluntad en ella. Vamos a leer, estamos leyendo Gálatas 5:22. Entonces, la transformación de la cual habla aquí la Biblia, cuando Jesucristo venga, nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, donde ya jamás podrá hacer nada el pecado en nosotros, porque también el pecado será destruido. Entonces, la transformación de la cual habla Jesucristo es esa, darnos un cuerpo nuevo. No es que vaya a venir y nos vaya a quitar el pecado. Cuando Él venga, ya estará lista la iglesia sin pecado para recibirle, para que nosotros podamos recibir ese cuerpo nuevo, glorificado, incorruptible, que podrá vivir ante la presencia de Dios. Tengan bien claro esto. Él no vendrá a quitarnos el pecado. Él vendrá ya por una iglesia que habrá dejado de pecar. Pero para que dejemos de pecar necesitamos el Espíritu de Dios, porque Él nos lleva a dejar de pecar. Entonces eso significa ser transformados, que se nos dará un cuerpo nuevo para estar en la presencia de Dios, un cuerpo glorificado, incorruptible. Hay 3 pasos que son necesarios para la salvación. La primera es la justificación, creerle a Dios que Él tiene el poder para que nos transforme, tanto aquí en la tierra y también para la vida eterna, cuando nos dé el cuerpo glorificado. Él tiene el poder para todo. Y si tú permites que Él te transforme, Él lo hará. Él solo necesita que tú le digas: Señor, toma mi voluntad. Entonces la justificación es creerle a Dios. Él tiene el poder para transformarnos si se lo permitimos. Después viene la santificación. La santificación quiere decir que cuando tú ya decidiste, cuando tú ya le crees a Dios y le permites que obre en ti, entonces Él te santificará. Ese es el segundo paso. Ser santificado quiere decir dejar de pecar. Cuando ya hemos creído a Dios, que es la justificación, después permitido para que Él obre en nosotros y nos santifique, ese es el segundo paso. Y el tercero es la glorificación, exactamente. Cuando tú ya le crees y que tú permites que Él obre en ti para que te santifique, es entonces cuando se hace efectiva la glorificación. Es entonces cuando se hace efectivo lo que Dios promete. Que si tú permites ser santificado, le crees y permites ser santificado, entonces Él te dará la glorificación. Él, cuando venga y seamos llevados al cielo, es ahí cuando se nos dará un cuerpo glorificado para poder estar ante su presencia. Entonces son 3 pasos, acordémonos: justificación, santificación, para ser glorificados. La glorificación no es que Jesucristo vaya a venir para quitarnos el pecado. Ya habremos dejado de pecar porque el Espíritu de Dios nos habrá ayudado a dejar de pecar. Ya estaremos preparados. Como dice Efesios 5:27, que lo vamos a leer por último para dejar bien en claro lo que significa. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, el pueblo de Dios, por los que viene Dios, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, gloriosa, o sea, que le dé gloria a Dios porque ya es santificada, porque ya habrá dejado de pecar. Las personas que dejan de pecar, las personas que agradan a Dios, le da gloria a Dios, exalta el nombre de Dios, porque ha entendido que es necesario ser santos para darle gloria al Señor. Dice una iglesia que le dé gloria a Dios,
que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, o sea que habrá dejado de pecar, que no hay la más mínima pizca de pecado en ese ser, porque dice ni cosa semejante. Y dice, sino que fuese santa y sin mancha, santa apartada para un propósito sagrado, que es la salvación, para estar en la presencia del Señor, y sin mancha cuando dice sin pecado. Jesucristo vendrá por una iglesia ya santificada, una iglesia que habrá dejado de pecar. Entonces les vuelvo a repetir y hacer énfasis en esto. Jesucristo viene a darnos, cuando Él venga, viene a darnos un cuerpo nuevo, glorificado, para estar ante la presencia del Señor, pero no viene a quitarnos el pecado. Aquellos que dispusieron la voluntad, su voluntad para dársela al Señor, ya habrán dejado de pecar, porque es el Espíritu Santo quien mora en esas personas. Entonces, la importancia de entender esto nos podrá ayudar a ver que nos preparemos, que analicemos, que meditemos en esto y que nos demos cuenta que no es tan fácil. Dice Jesucristo en su palabra también, no todo el que me dice Señor, Señor. Esto está queriendo decir, no porque te digas que eres cristiano serás salvo. Es permíteme entrar en ti, permíteme santificarte. Cuando tú crees eso, que es la justificación, entonces Él obra por medio de su Espíritu y te santifica, te aparta del pecado y te hace puro para que si tú llegas a morir y estás en el proceso, tú puedes estar en la presencia del Señor cuando Jesucristo venga y te resucite. Pero las últimas personas que estarán vivas cuando Jesucristo venga, esas personas sí estarán perfectamente santificadas. Habrán dejado de pecar porque es el Espíritu de Dios quien está morando en ellos y por ende no están pecando. Y es por esa iglesia por la que vendrá Jesucristo. Entonces, son 3 pasos: justificación, santificación, y si llevamos a cabo esos 2, entonces seremos glorificados, que es el tercer paso, la glorificación. Pero si no permitimos que el Espíritu de Dios entre en nosotros para que nos santifique, no seremos glorificados, por ende nos perderemos. Espero que haya quedado claro este mensaje, pero no solo eso, sino que no solamente escuches, pídele a Dios que te ayude a santificarte para que puedas estar preparado para cuando venga Jesucristo. Es necesario que así sea. No confíes en ti mismo, no confíes en nadie. Ve a Dios, busca su presencia. Dale tu voluntad, permítele entrar a tu corazón para que Él haga efectivo las promesas que Él hace a cada ser humano. Pero si no le damos nuestra voluntad, eso jamás sucederá y nos perderemos. Yo quiero verte en el reino de los cielos, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero quiero que tú también estés. Así como Dios nos ama y nos dice y nos pide que nosotros amemos a los demás y hablarle a las demás personas con la verdad, eso significa amar. Una persona que engaña, una persona que se calla, una persona que conociendo la verdad no la proclama, no la predica, esa persona no ama ni a Dios ni a los seres humanos. Sin embargo, Dios nos dice que vayamos y demos el evangelio a todos aquellos que no lo conocen, para que esas personas también se puedan preparar. Amar es hablar con la verdad. Amar es decirle a los demás, prepárate porque Cristo viene. Espero que eso te ayude a entender y a comprender y que te prepares. Que Dios te bendiga.